Hola a todos, me llamo Karmin Mouldi, perdón por mi español, yo hablo un poquito. Yo soy un consultador en inmigración y soy el presidente de Canari Recruitment International. Canari es una compañía que recluta en la industria de automóvil. Y la intervención está en inglés, pero mi español no está muy bien. Perdón. Yo respondo a todas las cuestiones que tú hay. Canari has been in operations since 17 years in recruitment in the field of the automobile industry. We have national agreements with all major automobile subsidiaries, every garage in Montreal, Quebec, Ontario, and a little bit in Alberta. Where is Canari located? Canari is located downtown Montreal in the province of Quebec. Okay. Entonces, Canari es formada hace ya de 17 años y trabaja mucho especializado en el ambiente de automotriz. Canari es ubicada en Montreal, el centro de Montreal es de la provincia de Quebec, el país de Canadá. Okay, Canari recruits presently in approximately 5 to 8 countries. We recruit mainly Mexico, Colombia, Dominican Republic, France, Tunisia, and Belgium, and now we're starting with England. Okay. Y entonces, Canari recluta en los países siguientes, que son Colombia, México, República Dominicana, Francia, Belgo, Tunisia y Inglaterra. Okay, and the phases, the question is, what are the phases in the recruitment? Basically, the first phase is your CV. Very important that your CV is very descriptive of what you do. If you just put where you worked and a very small bit of information, you might not be selected. Basically, we receive hundreds of CVs every month. They're all verified, they're all checked, and that's the first line of defense. Once we have that, then we have the selection that is done in your country of origin. We always have a few garages that are there that will actually test you, verify to find out if you have the competency to do the job. And what we're basically always looking for is people that work with the North American type of work. So it's basically techniques, knowledge of software, knowledge of different components and ways of welding that are new. So if you're in the modern techniques, you're a perfect candidate for us. So once you are selected physically, then there's an interview that is done with somebody from Canari here with an owner that is already waiting for you. And from there on, we do all the paperwork if you're accepted. Entonces, explico un poco el proceso, como es. Hay 4 etapas en el proceso. Hay la selección y la evaluación, donde es que nosotros recibimos la hoja de vida, y la hoja de vida tiene que ser bien explicativa, con las fechas donde has trabajado, el cargo que has tenido en la empresa. De esa parte, después hay una evaluación que se hace en el país de origen, que es, en este caso sería con el Instituto Edu Norte. Ellos van a hacer la evaluación por nosotros. La segunda etapa es la verificación con el señor Michel Pagano. Michel Pagano es una persona de profesión carrocero y también profesor de carrocería. Él es bien conocido aquí en el ambiente del automotriz. La tercera etapa sería una entrevista con el candidato de alguien de aquí del reclutamiento de Canari, y la cuarta parte sería el proceso de inmigración. Es muy importante que cuando la persona, para ser seleccionado, nosotros buscamos candidatos que trabajan con la tecnología moderna, entonces, y también en la soldadura moderna, porque aquí
se usa mucho la soldadura en MIG. Es muy raro que se utiliza otro tipo de soldadura. Entonces, eso es la parte que ustedes querían saber de las fases. Pourquoi est-ce que why is the French language very important for the applicants? Well, basically, it's very important because in Quebec, where most of the jobs are in this type of a field, basically the language is French. It's like me working in Colombia or in Mexico, and I don't speak Spanish. It would be very difficult to operate on the long term if I don't at least have a little bit of a comprehension of the language. Yo hablo un poquito español, no es el mínimo necesario por trabajar en Colombia o México o una otra provincia que habla español. Ok, so, la respuesta a la pregunta por qué es importante el francés. Primeramente, el francés es el idioma oficial que nosotros tenemos aquí en Quebec. Y como dice el señor Mouldi, sería muy difícil, por ejemplo, de una persona de aquí de Quebec a ir a trabajar en México, en Colombia o en donde sea en Latinoamérica sin saber el idioma, porque no se puede comunicar ni con la empresa, ni con los colegas, ni nada. Entonces, es muy importante que cuando la persona emigra o viene a trabajar aquí en Quebec, que tiene una base de francés para integrarse bien en la sociedad y que pueden trabajar en armonía, porque es muy frustrante cuando una persona no habla el idioma y tiene que trabajar y entonces no va a trabajar en armonía. Entonces, por eso es muy importante. Es primordial el idioma, porque aquí, como le digo, le repito, el idioma oficial en Quebec es el francés. And you can also add that we've noticed that production of your own personal productivity is increased when you know the language. If you don't know the language, you don't understand the instruction. If you don't understand the instruction, you can take longer to do the job. Ese es el otro motivo que le estaba diciendo de armonía, porque una persona si no sabe el idioma y no puede entender las instrucciones que le dan, no puede ser productivo. Entonces, un trabajo le puede demorar mucho más tiempo que sea un trabajo simple, porque no entendió bien las instrucciones. Entonces, por eso que el francés es muy, muy importante. Basically, Canari usually takes care of all the costs. So basically, we will pay for the work permit. Actually, the company who's hiring you will hire us to do all the paperwork. So you have no costs involved in immigration, in the work permits, in all the applications. The only cost that you really have is getting your plane ticket to get here. Somebody here is going to take you and make all the papers and everything. That's our charge. You have no cost involved. Ok, la diferencia, ¿cuáles los beneficios? Los beneficios primeramente son que la empresa paga por todos los gastos inmigratorios. Y lo quiero precisar que son gastos inmigratorios, que significa que es todo el proceso inmigratorio. Entonces, ellos nos dan el contrato, le dan el contrato a Canari. Canari, como son una empresa también de consultante de inmigración, tiene el derecho de preparar todo el proceso inmigratorio, que son la parte federal y la parte provincial. Y la ventaja con Canari es que cuando el trabajador es elegido, Canari se encarga del trabajador, que significa que nosotros lo vamos a ir a buscar al aeropuerto y lo ayudamos en los trámites para que él se pueda integrar aquí en la provincia. Un apartamento, un alojamiento, hacer los trámites del banco, hacer el trámite del seguro social y todo lo que se necesita. El trabajador, una vez que él pisa en Canadá, está en la mano de Canari, hasta que nosotros después lo llevamos a la empresa, donde después la empresa se mete a cargo del trabajador. Una cosa muy importante que el trabajador tiene que entender es todos los gastos de viaje y alojamiento, eso es el trabajador que es responsable por esa parte.
Basically, dealerships, all the franchises of auto body repair. In our country here, it's Fixoto, Casta, Pocora, Carexpan. We have national agreements with all of them, and we have certain agreements with the dealerships for the same thing, for mechanics, auto body repair, and painters. Las empresas que requieren personal calificado habitualmente son los talleres y los concesionarios. Canari tiene un contrato nacional con las principales compañías que aquí se llaman Fixoto, Procolor, Carstar y Carexpert. Entonces esas son las compañías principales que hacen todos los trabajos de desabolladura, pintura y mecánica de autos. Y Canari es la empresa que es encargada de reclutar trabajadores por estas empresas. The workers can definitely bring their families. In regards to process, if you require a visa to enter the country, it's very simple. Everything has to be done at the embassy. The advantage is obviously you're not alone, so at least you can bring your families with you. However, we do require that you stay 3 months prior to bring your family over in the garage. So we want to make sure that you adapt, that you're the perfect candidate for that garage. Because if for whatever reason you come with your whole family right away and you don't adapt to the country, it's going to be very expensive to go back because you have the whole family. So instead, you come alone, you try out. If the 3 months are good, we'll help you bring the family in. It's not an issue. Ok, bueno, el trabajador sí puede llevar la familia. Nosotros le recomendamos le sugerimos que espera 3 meses porque hay siempre una prueba con la empresa por 3 meses para que el trabajador se adapte y que la empresa también se adapta. Y porque también le sugerimos después de 3 meses, es también que le da tiempo al trabajador de adaptarse aquí en el ambiente. Yes, we do. So we have only one authorized recruiter, which is David Hernandez. Entonces, sí, en Colombia tenemos un reclutador autorizado de parte de Canadá y él se llama David Hernández. Y el proceso en Colombia se hace siempre a través del reclutador autorizado, que de nuevo se llama David Hernández. Once everybody's accepted and everything is done and we have all the information, the most important is getting the information from the candidate, which is certifications, job attestations, translations. Once all that is done, calculate anywhere between 4 and 8 months, depending on which country you come from. Ok, una vez que el aplicante es aceptado, del momento, él puede viajar, son de 4 a 8 meses, depende siempre del país y depende también si recibimos toda la información que necesitamos, certificados, evaluaciones, traducciones de certificados, diploma, todo. Si tenemos toda la información, se puede calcular de 4 a 8 meses. Well, with Colombia, we have agreements with La Sena, Edu Norte, and Blue Academy, which are the 3 entities that we do business. Blue, obviously, is for the French language, but all of our usual evaluations and everything are done through La Sena, and we also use Edu Norte to help us out in regards to recruitment. Ok, entonces los convenios que tenemos con Colombia son con el SENA, Edu Norte y Blue. Blue Academy es por el idioma, Edu Norte es por la reclutamiento y evaluación, y con el SENA obviamente es con el reclutamiento. La manera que se lleva a cabo aquí la evaluación del perfil es, habitualmente lo hacemos con la hoja de vida, que tiene que ser una buena hoja de vida bien estructurada, bien con las buenas descripciones, la experiencia,
y conocer también un poco de la tecnología de Norteamérica, porque a veces en los países de Latinoamérica no somos de la misma onda de tecnología. Entonces, saber trabajar en la nueva tecnología, la nueva soldadura y la nueva manera de redresaje de los chasis, de reemplazar, eso es todo, entran en la nueva tecnología. Es muy importante la personalidad. La personalidad del candidato está muy importante, pero es una sección que nos dice a nosotros que tú puedes integrar en una compañía en Canadá. Si tú no hay una personalidad de una categoría especial, es muy difícil. Sí, eso es muy importante para que el trabajador tenga una buena personalidad. Él puede trabajar también con otras personas, porque hay personas que son solitarios, que le gustan trabajar solo, pero aquí es importante porque aquí todo el trabajo se hace en equipo. Entonces la personalidad es una de las cosas más importantes. Cuando una persona viene a trabajar, la cosa importante que ellos entiendan es que ellos vienen con un permiso de trabajo cerrado. ¿Qué significa cerrado? Con esa compañía en específica. No se puede cambiar de empresa. Él tiene un contrato de 2 años con esa empresa, él es obligado a trabajar por 2 años con esa empresa. Ahora, si él no quiere trabajar y quiere regresar en su país, eso es su opción a él, pero él no puede cambiar de empresa. Okay, recommendations is if you are a qualified body painter, mechanic, apply. Very happy. Put your CV together. Make sure that everything is put in your advantage so that we can actually select you. If you are not qualified, tell us in advance because we can find other positions for you in the automobile industry. But what we see a lot, because we get a lot of CVs, is people that are applying as body technicians, but finally, when you look at it, they don't have the experience necessary to be able to do the job. You've got to understand that if you do not have the experience and you are selected and you get here, it's not going to work. They're going to send you back. So the important thing is make sure that you have the right experience for the right job. That is my recommendation. Ok, la recomendación que puede hacer Karim es, si tú vienes acá, asegúrate que tú tienes la experiencia para trabajar, porque habitualmente hay gente que va a decir, no, sí, yo soy jolatero y sé todo de jolatería, pero después cuando llegan acá no saben todo lo que es, sea carrocería o jolatero o pintor o mecánico. Si no tienen, no mientas cuando lo metan en el CV. Puede ser que le podamos encontrar algo diferente, que si no es carrocero lo podamos meter en la parte de la preparación, ¿me entiende? Pero que no mientan en la hoja de vida, porque es muy importante que se diga, porque si ellos llegan, dicen que tienen la experiencia, llegan acá y no la tienen, la empresa le va a devolver otra vez en su país. So thank you for all listening. I'm available for questions or things in that order. We can actually even, if you want to do, David, eventually do a live Zoom at a certain point to be able to answer questions that people might have. What you've got to remember and what we do, Canari is probably the largest and most experienced recruitment agency in Canada for the automobile industry. And from there on, remember that if anybody says that they're from Canari and somebody charges you money to be able to get a job here, that means that it's probably not a real job. Nobody should charge a foreign worker for a job offer in Canada. So that is my last recommendation. I hope that you enjoyed the information. If you need more, please don't hesitate. Write to us at info@canari.ca or talk to David Hernandez. Thank you very much. Okay, le agradecemos mucho la oportunidad. Estamos disponibles siempre por si hay cualquier
cualquier pregunta. Si desean un día hacer una reunión live, que hay candidatos que quieren información, estoy siempre disponible. Aquí estamos disponibles nosotros para contestarle en cualquier pregunta o cualquier duda que pueden tener. Le agradezco mucho por la oportunidad y que pasen un feliz día.